Ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas. Para el apartado gaming son muy completos, los dos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El rendimiento en este tipo de videojuegos con muchas partes oscuras y otros que sean así de terror o de survival horror es muy bueno. Simplemente en el OLED C2, por el hecho de tener tecnología OLED, nunca van a experimentar efecto clouding ni blooming, y en algunas ocasiones las partes que deben ir con sombra realmente se notan como debería ir un videojuego de terror con ese aspecto que provoca miedo. Y nunca se va a experimentar efecto de Black Crush, es decir que siempre se van a notar muy bien las partes en este tipo de escenas que tengan mucha oscuridad, se van a notar muy bien las formas. Mientras que en el Q80B esas zonas con oscuridad tienden a notarse más claras, digamos que se pierde un poco la experiencia terrorífica, aunque eso se puede solucionar bajando la cantidad de brillo y los valores de gama. Mientras que en el OLED C2, si quisieran mayor claridad, simplemente le suben a la cantidad de brillo y también a los valores de gama en cada modo de imagen que provea este modo juego. Debo aclarar que los resultados pueden variar dependiendo desde donde ustedes estén viendo este video, ya sea un televisor, un monitor de computadora o por ejemplo un celular. Y lo otro que quiero decir es que la cámara con la que estoy grabando a veces hace notar como si el OLED C2 sufriera el efecto conocido como Black Crush, pero recuerden que no, eso no sucede. En ambos televisores las partes que tienen demasiada sombra u oscuridad se pueden notar muy bien, los detalles, que es lo más importante. Cabe mencionar por supuesto que ambos modelos también son compatibles con estas Game Bars y dentro de ellas existen estos modos de imagen o géneros de juego y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, y que el modo de imagen deportes en el Q80B hace que los colores luzcan un poco más naturales, mientras que ese mismo modo de imagen en el OLED C2 hace que los colores luzcan un poco más saturados. Personalmente me parece genial que se incluyan estos modos de imagen sin que eso afecte de forma negativa los tiempos de input lag de ambos modelos. Y por supuesto, en ambos casos, en ambas Game Bars se pueden acceder a configuraciones extra. En este caso, el Motion Plus del juego se puede activar en el Q80B porque tengo un splitter HDMI que no me permite la salida con frecuencia de actualización variable desde la consola. Pero cuando se conecta directamente, por ejemplo, la Xbox Series X al Q80B, simplemente este parámetro no da la función de poder ser activado porque no es necesario. Ambos modelos cuentan con la función de HDR juego, conocida como HGIG, que significa HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar el contraste en aquellos videojuegos como por ejemplo este FIFA 2022 que tengan algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Una de las principales diferencias es que ningún televisor Samsung hasta la fecha cuenta con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero sí cuenta con HDR10+ para gaming. Quienes no sepan, al HDR10+ podría considerársele como la competencia directa del Dolby Vision, ya que también maneja metadatos dinámicos, mientras que el OLED C2 sí es compatible con Dolby Vision y también por supuesto con Dolby Vision para gaming. Considero que con cualquiera de estos dos modelos en un apartado gaming competitivo y exigente quedarían más que satisfechos. Además, los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos tanto en 4K a 60 Hz como en 4K a 120 Hz, tanto en teoría como en la práctica. También considero que casi cualquier gamer, aun aquellos que sean exigentes en esta área, van a quedar más que satisfechos con ambos modelos. Normalmente el principal miedo de las personas a la hora de adquirir un televisor con tecnología OLED es el temor que hay con respecto a lo que se conoce como retención de imagen, que pueda llevar posteriormente a un quemado de píxeles. Tengan presente que actualmente es muy difícil que eso suceda, por lo menos en los televisores OLED de LG,
porque ya cuentan con tecnologías más avanzadas y con protecciones de software. Además, he leído que en comparación al QD OLED de Samsung y a este OLED C2 de LG, de acuerdo también a ratings.com, el QD OLED de Samsung sí tiende a sufrir más de retención de imagen, mientras que el OLED C2 no. Repito, es muy difícil que suceda lo de la retención de imagen, por lo cual si estaban dudando por ese aspecto en comprar el OLED C2, les digo que no lo piensen más y que si su bolsillo se los permite, lo adquieran. Pero en caso de que tengan un presupuesto más ajustado y quieran sí o sí un televisor bueno que tenga tecnologías gaming avanzadas, quiero decirles que con este Q80B van a quedar más que satisfechos. Simplemente tengan presente que el Q80B solamente tiene puertos HDMI 2.1 a partir del tamaño de 55 pulgadas, porque el de 50 pulgadas no tiene puertos HDMI 2.1 ni tecnologías gaming avanzadas. Además, por lo menos en la gran mayoría de países, todos los tamaños del Q80B, excepto el de 50 pulgadas y el de 85 pulgadas, tienen panel ADS, como es el caso de este que están viendo en pantalla, con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. En cuanto a calidad gráfica general, simplemente quiero empezar por decir que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, siendo mucho mejor por parte del OLED C2, mientras que en el Q80B se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, aunque a la hora de ver contenido con más color, especialmente a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia no será molesto en el Q80B y mucho menos en el OLED C2. En cuanto a representación de colores y cantidad de brillo, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, simplemente debo decir que los resultados varían mucho dependiendo de cada escena y dependiendo también de cada modo de imagen. A veces los resultados lucen más saturados por parte del QLED Q80B, mientras que en otras ocasiones, en otras escenas, los resultados lucen increíblemente más saturados por parte del OLED C2, por lo menos en algunos modos de imagen. Pero en general, siempre, como he dicho, en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos personales de cada usuario. Y como ya había mencionado antes, el OLED C2 es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, como están pudiendo notar, mientras que el Q80B no. En este caso, la tecnología que se activa de forma automática en el Q80B es el HDR10. Lastimosamente, actualmente hay muy poco contenido con HDR10+, para que sea una competencia más directa junto con el Dolby Vision del LG. No obstante, me parece que el HDR10 también hace un muy buen trabajo y prácticamente podría decir que el ojo humano en la mayoría de ocasiones no es capaz de detectar la diferencia entre HDR10 y Dolby Vision. Por tal razón, en cuanto a brillo y colores, considero que también con cualquiera de estos dos modelos pueden quedar más que satisfechos. Y el punto clave tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras, que obviamente es mucho mejor por parte del OLED C2 porque precisamente la tecnología OLED le permite tener mejores resultados mostrando menos efecto clouding y nada de efecto blooming. Debo decir que ese efecto azulado que notan en estas escenas es simplemente un efecto de la cámara porque en la vida real no se ve así por parte del OLED C2. Lo otro que quiero que entiendan es que el OLED C2 no sufre de efecto de Black Crush, aunque en este video pareciera que sí, pero también es un efecto de la cámara, les pido disculpas. En ambos modelos las partes oscuras se notan muy bien con muy buen nivel de detalle. La diferencia simplemente es que en el Q80B, a pesar de que tiene una buena atenuación local, sí que se puede percibir algo de efecto blooming en algunas zonas y un leve efecto clouding o de nubosidad, que desde mi punto de vista esos efectos no son tan molestos, pero si son muy exigentes en esta área, en este caso obviamente sí les tocaría irse por el OLED C2. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen Filmmaker en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. El trabajo es muy bueno en ambos televisores, especialmente cuando el contenido tiene muy baja resolución. Lo importante que debo mencionar es que las partes pixeladas son muy pocas y la mayoría del tiempo pasan como algo muy tolerable y casi desapercibido.
Y lo otro que siempre me gusta recordarles es que ningún televisor 4K hasta la fecha, ni siquiera aquellos que sean de gama alta o media alta, como es el caso de estos dos, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es importante mencionar que el manejo de los reflejos provenientes de focos de luz en ambos televisores es muy bueno, siendo un poco mejor por parte del OLED C2. Pero en cuanto a reflejos de luz natural, el trabajo es un poco mejor por parte del QLED Q80B. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos en el caso del Q80B por el hecho de tener panel ADS, y en el caso del OLED C2, que los resultados son un poco mejores, es precisamente por el hecho de contar con tecnología OLED. Sea como sea, ambos televisores son muy buenas opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas, porque los colores no van a perder tanto volumen ni a lucir tan blanquecinos. Y para terminar esta parte de calidad gráfica general, simplemente hay que decir que el manejo del movimiento en ambos televisores a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan, por ejemplo, un decodificador de señal digital a algunos de sus puertos HDMI en ambos televisores es muy bueno. Los ajustes de claridad de imagen por parte del Q80B hacen un muy buen trabajo, y por parte del OLED C2 está el parámetro TrueMotion. En ambos casos se puede modificar reducción de vibración y reducción de borrosidad de forma manual, pero si apagan estos parámetros obviamente se puede notar mucho efecto de vibración, o conocido como Jutter, por lo cual pueden optar por modificar el parámetro de reducción de vibración y reducción de borrosidad de forma manual, o simplemente colocar los ajustes de claridad de imagen en automático en el caso del Q80B y en movimiento suave en el caso del TrueMotion del C2. Para de esta manera lograr resultados mucho más fluidos, lo cual es muy relevante a la hora, por ejemplo, de escenas de acción o de barridos de cámara. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos, el One Remote del Samsung, que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y por supuesto el Magic Remote del LG, y en este caso ambos los tengo cubiertos con un estuche para evitar que se rayen fácilmente. El sistema operativo del Q80B es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung, mientras que el sistema operativo del LG es WebOS, propio de esta marca. Este es el diseño del menú principal. La fluidez en ambos modelos a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de adelantar o retroceder videos es muy buena. Realmente no tengo quejas al respecto de ninguno de estos modelos. En cuanto a asistentes de voz, ambos son compatibles con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir Hi Bixby en el caso del Samsung, o por ejemplo Hi LG o Alexa en el caso de los dos, se pueden activar los asistentes de voz, es decir, sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono de esos asistentes ubicados en sus controles remotos. Lo que deben saber es que en la mayoría de países los televisores Samsung solamente de fábrica son compatibles con el Bixby Voice. En la descripción les dejo un video donde explico cómo hacer el cambio de región del televisor Samsung para que pueda ser compatible con el Amazon Alexa y el asistente de Google, mientras que en el caso del LG aún no he encontrado una forma para que sea compatible con el asistente de voz de Google en la mayoría de países. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo. Deben saber que la variedad de aplicaciones puede cambiar dependiendo de cada país o de cada región. Por ejemplo, la aplicación Samsung TV Plus o por ejemplo la aplicación Xbox o Nvidia GeForce en el caso del Samsung solamente es compatible al cambiar a un país donde esas aplicaciones sean compatibles de forma nativa, por ejemplo México o por ejemplo Estados Unidos, entre otros países. Y en el caso de la aplicación LG Channels en los televisores LG, obviamente por alguna razón en estos modelos del 2022 me aparece que no es compatible, y es extraño porque por ejemplo tengo un modelo del 2021 donde esa aplicación sí está disponible. En LG no me dan razón al respecto, me dicen que espera alguna actualización de software a ver si eso se soluciona, pero hasta ahora nada. Y lo otro que deben saber es que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma.
También deben saber que ambos modelos son compatibles tanto con la función de compartir pantalla como también con aquella función conocida como Multiview. En una pantalla pueden, por ejemplo, visualizar lo que están viendo a través de su smartphone, y en la otra, en el caso del Samsung, pueden ver, por ejemplo, la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a algún puerto HDMI o, por ejemplo, una cámara web que conecten a algún puerto USB. Y en el caso del LG pueden, por ejemplo, también ver lo que están observando a través de su smartphone, y en la otra pantalla algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI, o por ejemplo también pueden visualizar una cámara web conectada a un puerto USB del televisor. Y en cuanto a los navegadores de internet, ambos son propios de cada sistema operativo. El problema con el navegador de internet del Samsung es que por alguna razón no permite búsqueda por medio de comandos de voz en español, y en Samsung tampoco me dan razón al respecto, mientras que el navegador de internet del LG sí permite búsqueda por medio de comandos de voz tanto en inglés como en español y funciona sin problemas. Además, el navegador de internet del LG permite esta función conocida como visualización de TV, que puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. Y en ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en la gran mayoría de ellas, que sean gratuitas, sí o sí va a aparecer publicidad a pesar de que cuenten con bloqueador de anuncios. Pero en este caso sí debo decir que el navegador de internet del LG es mucho más cómodo y es mucho más fácil de cerrar esa molesta publicidad gracias al Magic Remote. Para terminar, quiero hablar del sistema de sonido de ambos modelos. Si bien en la teoría la potencia del Q80B es superior, realmente en la práctica no se siente tanta diferencia. Ambos modelos suenan muy bien, muy potentes, una experiencia muy envolvente y con casi nada de distorsión a la hora de subir la cantidad de volumen a sus máximas capacidades. Al final de este video, en unos segundos, les voy a dejar con una prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y ya para terminar, simplemente yo personalmente escogería sin duda alguna al OLED C2, pero obviamente es más costoso y de hecho en algunos países es mucho más costoso. Si les alcanza el dinero para irse por él, adelante, no se van a arrepentir. Pero si no les alcanza, si tienen un presupuesto más ajustado y quieren un televisor muy equilibrado, con el Q80B de Samsung van a quedar más satisfechos. Y listo, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima, y se quedan con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos.